Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder abrir su santo libro y meditar en lo que en él está escrito. Sabemos que para el bien de nuestras almas, y en esta tarde con el propósito expreso de anunciar a la persona del Señor Jesucristo y de darlo a conocer como el único Salvador, como el único en quien hay perdón de pecados y vida eterna. Y vamos a tener una segunda lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, los primeros 11 versículos. Juan 18, los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Miren, será bueno tener abierto aquí y al mismo tiempo en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Aunque nuestra lectura principal va a ser aquí en Juan 18, pero retrocederemos con frecuencia a ese otro pasaje. Vamos a leer de nuevo el primer versículo de Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Esta es la única mención en el Nuevo Testamento del torrente de Cedrón. Cristo lo cruzó cuando salió del aposento alto, con sus discípulos para dirigirse al huerto de Getsemaní. Y aquí será bueno hacer algunas aclaraciones. La palabra Cedrón se refiere tanto a un torrente como a un valle. Dicho de otra manera, se refiere a un valle por el cual discurre un torrente. Ahora bien, ese torrente no lo hace durante todo el año, y ya la misma palabra torrente nos habla de una corriente de agua interrumpida. Esencialmente, durante el invierno corría ese torrente, pero luego el valle, el resto del año, estaba seco. Era un torrente invernal o un arroyo pequeño cuando había lluvia, y decimos principalmente en el invierno. ¿Dónde se encuentra el torrente de Cedrón?
pues al lado oriental de la ciudad de Jerusalén, al este de Jerusalén. De hecho, cuando se sale de Jerusalén, hacia el este, digo, se atraviesa el torrente de Cedrón, y este torrente establece el límite entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Si miramos un momento en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, podemos notar muy bien este detalle. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 23, donde dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, y ahora saltamos al 30, donde dice: y David subió la cuesta de los Olivos. El torrente de Cedrón es el límite entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Lo vemos aquí muy claramente indicado. Y nosotros hemos de tener en cuenta que en las Escrituras se mencionan a 3 personas, a 3 hombres, de los cuales se dice expresamente que salieron de Jerusalén y que cruzaron el torrente de Cedrón. El primero de ellos es el rey David, que nos ha sido leído por Juan Pablo, segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Hay una segunda persona que se llama Simei, que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 2, que luego si podremos, pues lo leeremos. Y el Señor Jesús aquí en Juan 18:1, donde dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Dicho esto, vamos a ver en primer lugar qué significa el término Cedrón. El término Cedrón significa oscuridad o significa turbio. Y esto ha de ser significativo. Cuando se llega a este pasaje de Juan 18, generalmente se destaca el hecho de que era ya tarde y había la oscuridad de la noche. Algunos dicen quizá entre las 8 y las 9 de la noche, cuando el Señor cruza y entra al huerto del Getsemaní. Cuando otros iban a dormir, el Señor iba a sufrir, el Señor iba a padecer, el Señor iba a comenzar con ese tiempo de dificultad, de oscuridad, con esa hora o potestad de las tinieblas. Pero no quisiera fijarme simplemente en eso, sino digo, el agua que fluía en el Cedrón posiblemente era el motivo por el cual se le llamaba de esa forma: oscuridad, tinieblas, algo turbio. ¿A qué se debe eso? Miren, a que los piadosos reyes de Judá, ya desde la antigüedad, habían hecho uso del torrente de Cedrón para quemar allí los ídolos que encontraban. Porque las cosas abominables eran arrojadas al torrente de Cedrón. A este mismo torrente era echada toda la inmundicia e idolatría. Miren por favor conmigo, segundo libro de Crónicas 29:16. Segundo libro de Crónicas 29 y versículo 16. Donde está escrito 29:16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, dice, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera, y noten que dice ahora, al torrente de Cedrón, capítulo 30 de este mismo libro, y versículo 14. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén,
Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y en último lugar, segundo libro de Reyes, 23, 12. Segundo libro de Reyes, 23 y versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo, al torrente de Cedrón. Y estamos diciendo que el Señor Jesús en este momento, en esta ocasión, cruza el torrente de Cedrón, y que Cedrón nos habla de oscuridad. Así que notaba que un hermano destacaba de esta manera. Hallaba aquí una figura que me parece de gran valor. El Hijo de Dios empapa sus pies al cruzar este torrente, prefigurando, anunciando de antemano en esta figura que Él iba a tomar todos nuestros pecados. Siendo Él el santo, el puro, el justo, pagaría por ellos como si fueran suyos para darnos la salvación. El Señor Jesús cruzó aquel torrente de Cedrón. Él habría poco después, pocos días después, aunque nunca había pecado ni se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad, había de entregarse como ofrenda por el pecado. Así que lo primero que podemos pensar al mirar el torrente de Cedrón es en la oscuridad, es en el pecado, es en la maldad. Y que el Señor Jesús en último término iba a cruzar aquel torrente de Cedrón para ir a morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados. Pero algo más, en segundo lugar, versículos 2 al 4, regresamos a Juan, capítulo 18. Este era un lugar de rechazo y de traición. Miren Juan 18, 2 al 4. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Podemos detenernos ahí en el 3. Digo que este era un lugar de rechazo y de traición. Tenía el Cedrón una especial significación histórica por el relato que antes leímos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, en lo que respecta al rey David. Podemos retornar ahí, al segundo libro de Samuel, capítulo 15. El rey David ha sido rechazado por su propia nación y es víctima de la sublevación de su hijo Absalón. Podemos leer los versículos 10 al 13. Dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Silo, y dice ahora: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía
a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y además había sido traicionado por uno de sus consejeros más cercanos. Acaba de aparecer aquí su nombre, que era Ahitofel. Miren el versículo 31. Seguimos en segundo libro de Samuel, capítulo 15. Es el momento en el cual David escucha la noticia. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y posiblemente a él se refiriera David en el Salmo 55, creo que podemos leer estos versículos. Salmo 55, 12 al 14. Posiblemente David estuviera hablando aquí de su consejero Ahitofel, que le traicionaría en aquella ocasión. 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahora, dicho esto, tenemos que regresar a Juan capítulo 18. El rey David rechazado y traicionado. Un rey rechazado y traicionado. Así vemos también al Señor Jesús en Juan capítulo 18. Rechazado por su propio pueblo. Miren los versículos 34 y 35, hablando luego con Pilato. Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ser el rey de los judíos por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y la respuesta de Pilato es: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y pregunta: ¿qué has hecho? Es también un rey rechazado por su pueblo y además traicionado por alguien cercano, en este caso por uno de sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, simplemente lo cito, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, y el evangelista Lucas añade, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Usando en aquella ocasión, alguien dijo, la marca del cariño más tierno en el acto más ruin, para entregarlo. Y es algo que no podemos pasar por alto. Pensando en Ahitofel y pensando en Judas, que ambos tuvieron un mismo final. En cuanto a Ahitofel, podemos leer segundo libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 23. Aquí ya ha avanzado algo el tiempo. La conspiración finalmente va a fracasar. Y en segundo libro de Samuel 17, 23 tenemos el final de Ahitofel. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel previó, una vez que uno de sus consejos no es tenido en cuenta, que iba a fracasar Absalón y que él tendría que dar cuenta delante del rey, que era David. ¿Y qué sería de él? ¿Qué sería de él? Así que Ahitofel terminó muy mal. Dice ahí,
que se ahorcó. Tanto en la vida como en la muerte, Aitofel también era un tipo de Judas Iscariote, del cual la Escritura dice que fue y se ahorcó, lo dice Mateo 27, versículo 5, viendo que Jesús era condenado. Pesó sobre Judas un triste remordimiento. Había un dolor en la conciencia de Judas que había obrado mal, pero en Judas no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento debe conducir a Dios. El arrepentimiento debe llevar en humillación a la presencia de Dios. Debe llevar a suplicar el perdón divino, a humillarse con un corazón contrito, con un corazón verdaderamente postrado, para obtener por pura gracia un perdón que no merecemos. El remordimiento conduce a la desesperación y a la muerte. El arrepentimiento al consuelo y a la vida. El verdadero arrepentimiento precede a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y al pasar por aquí no podía dejar de pensar. Aitofel, que se levantó contra el ungido de Jehová, que era David, que lo rechazó, y Judas, que rechazó al Señor Jesucristo, al Cristo, al Mesías. Y mi querido amigo, quiero decirte que es muy triste el final de aquel que rechaza al Señor Jesucristo, que es verdaderamente un final horrible, horrendo, del cual la Biblia nos advierte y en el cual mira a Aitofel y mira a Judas. La expectativa de condenación, el infierno sin final, el juicio sin consuelo, no lo habrá para aquel que rechaza al Señor Jesucristo. Pero hemos de decir algo más aún. Siguiente versículo de nuestra lectura, que es el versículo 4. Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, ¿qué versículo este, hermanos? Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Hemos dicho que David es un tipo del Señor Jesucristo cruzando el torrente de Cedrón. Por favor, segundo libro de Samuel 15, 25 y 26. Pero David no sabe, no conoce qué va a ocurrir a continuación. Versículos 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David no sabía lo que iba a pasar con él, no sabía cuál era el designio de Dios para su vida. Verdaderamente que se entregaba confiado, pero no lo conocía. Sin embargo, aquí del Señor Jesucristo, en un escenario semejante, en el mismo lugar, vemos que dice: sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer. Y yo quisiera pararme aquí un instante para decir algo, en este caso a los creyentes. El Señor Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, para recordar, hermano, que el Señor sabe todas las cosas que nos han de acontecer a nosotros. Para recordar, hermanos, que nosotros no somos olvidados de Dios, que Él tiene pleno conocimiento y aún verdadero control de todas las cosas. Hay un himno que recordaba y dice: Cristo sabe lo que me pasa. Y luego añade: el dolor de mi corazón. A lo mejor nadie sabe ni lo que te pasa, ni lo que tú estás sintiendo, lo que te está pasando por dentro, pero Cristo sabe lo que te pasa.
querido hermano, querida hermana. Y miren algo más. En el Salmo 3, vamos a ver si podemos buscarlo. Voy a tratar de llegar a la hora bien. El Señor nos ayuda. Salmo 3, que esta mañana algo se mencionó de él. Ese salmo fue escrito por David cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo. Miren lo que dice en el Salmo 3, los versículos 5 y 6. Luego será bueno leer todo el salmo. En aquella circunstancia dice David: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él tenía su confianza en el Señor. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y nosotros decimos: Jesús conoce todas las cosas que nos han de acontecer. Pero miren, en el caso de David, hemos de regresar ahí, al versículo 30 ahora del segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 15:30. Todas las cosas que habían de acontecer, no, David no las sabía, el Señor sí. Pero ¿cuáles eran esas cosas que iban a acontecer? Bueno, algunas de ellas las vemos en el versículo 30. David subió la cuesta de los olivos y miren cómo la subió. La subió angustiado porque iba llorando, llevando la cabeza cubierta, eso es señal de luto, y con los pies descalzos, eso es como iría un prisionero o un esclavo, como si él hiciera ver abiertamente el tormento y el dolor por el cual estaba atravesando. Y en cuanto a la persona de Cristo, hemos de decir que casi 1000 años después, el ilustre hijo de David siguió esos mismos pasos. Ya los profetas habían anunciado los sufrimientos de Cristo, pero también habían anticipado las glorias que vendrían tras ellos. Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Porque David, que hubo de salir en esa humillación, habría de regresar a Jerusalén y habría de sentarse nuevamente en el trono. Y así también nosotros del Señor Jesucristo podemos decir con el profeta, podemos decir con la Escritura: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O con el Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero miren algo más, hemos de ir avanzando. Versículos 5 al 9. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí vemos en cuanto al Señor Jesús lo que habría de ser una entrega voluntaria. Si en el versículo anterior, en el versículo 4, nos habla de la omnisciencia del Señor Jesús, aquí podemos ver su poder. En ambos casos está hablando de su divinidad, pero aquí vemos su poder y que su entrega sería voluntaria. En el caso del rey David, él cruzó el torrente de Cedrón para ir al desierto. Él ha de alejarse, pero el Señor Jesús se queda en un lugar relativamente cercano, en el huerto de Getsemaní, que además es un lugar, el torrente de Cedrón lo cruza en muchas ocasiones para ir a Getsemaní, aunque solo se menciona el torrente de Cedrón aquí en el Nuevo Testamento. Solía ir allí con sus discípulos, aunque esta fuese la última ocasión. Miren por favor Lucas 22:39. Lucas 22:39.
Hay dos palabras ahí resaltantes en este sentido. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, dice ahora, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Judas indudablemente sabía que Jesús pasaba tiempo orando allí en aquel lugar. En ese lugar esperaba Judas hallarlo. Era lógico que estuviera ahí Jesús. Así que él fue allí como cordero que había de ser llevado al matadero. Miren, David, hemos dicho, es figura, es tipo del Señor Jesucristo. Pero David cruzó el torrente de Cedrón en una huida. El Señor Jesús lo hizo para una entrega. No para escapar, sino para ser encontrado, para ponerse en manos de sus enemigos. Miren, por favor, Mateo 20:19. David había dicho, levantaos y huyamos. Pero miren aquí lo que dice el Señor en Mateo 20:19. Dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y Mateo 26, unas páginas más adelante, versículos 45 y 46, dice, entonces dijo a sus discípulos, vino a sus discípulos y les dijo, eso es en Getsemaní, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. David había dicho, levantaos y huyamos. El Señor Jesús dice, levantaos, vamos al encuentro de los que vienen a por mí. Ved, se acerca el que me entrega. Y notamos en Juan 18 que cuando el Señor dice, yo soy, algo que le identificaba como Dios, retrocedieron y cayeron en tierra aquellos que venían a apresarle, demostrándose no solo su poder, sino también la libertad con la cual él se ponía en manos de aquellos que venían a apresarle. Hemos de decir también que David pasó el Cedrón para salvar su vida. El Señor Jesucristo pasó el Cedrón para dar su vida en rescate por muchos. Y hemos de recordar con el apóstol Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículos 10 y 11. Ahora, él se entregó, miren, los versículos 10 y 11 nos dicen que se entregó en mansedumbre y que se entregó a la muerte. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Por favor, retrocedamos ahora al segundo libro de Samuel, pero al capítulo 16, al capítulo siguiente, donde todavía David está huyendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Va a aparecer aquí otra persona. Dice, versículos 5 al 12. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey,
¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y aquí podemos ver también este cuadro, esta imagen de mansedumbre que nos dice que no era momento de hacer juicio. No lo era para David. Para David era tiempo de sufrir y de esperar en Jehová, de encomendar a él su causa. Y el siguiente versículo aquí, en segundo libro de Samuel 16:13, nos dice que mientras David y los suyos caminaban, Simei prosiguió arrojando piedras y maldiciendo, versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. David muy sabiamente no hizo caso de los insultos de ese hombre. No era el tiempo para juzgar a los adversarios, aunque ciertamente ese día llegaría el momento. Y en Juan 18 vemos cómo el Señor Jesucristo reprende a Pedro, que ha tomado la espada y que ha herido a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Lucas, médico, destaca en este punto del relato que Jesús tocó y que Jesús sanó la oreja de este hombre de Malco. Evidentemente Jesús cruzó el torrente de Cedrón sabiendo que él no había venido en esa ocasión para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Había venido en esta ocasión para proclamar un mensaje de perdón esta vez, sabiendo que el juicio sería más adelante. Como cuando él lee en la sinagoga en Nazaret, se detiene en la primera parte de un versículo donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero no hemos de dudar que el juicio será más adelante porque vendrá el día de la venganza del Dios nuestro y que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y si hoy el Señor Jesús no es tu Salvador, llegará el día que será tu juez y ante su alta magistratura tendrás que comparecer. Pero nuestra predicación hoy es: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Finalmente, vemos en este pasaje una determinación por parte del Señor Jesucristo, donde nos habla de que iba a beber la copa que el Padre le había dado. Pero antes de ver eso, nada más un instante, por favor, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 2. Y nada más mencionar algo más de este Simei, que es la segunda persona que se menciona en las Escrituras que cruzó el torrente de Cedrón. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 36 al 46. Aquí ya Salomón ha tomado el trono y Salomón le va a poner a Simei, le va a imponer una especie de confinamiento perimetral. No va a poder abandonar la ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice. 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí ni a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei aceptó porque dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aqui, hijo de Maaca, rey de Gat.
Y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a su siervo. Y dice: fue pues Simei, eso implica que cruzó el torrente y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres sacado allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. Versículo 46. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, al cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Lo que podemos ver aquí, dicho sea en pocas palabras, es que a Simei, su desobediencia al cruzar este torrente le costó la muerte. Hubo una desobediencia a Simei que le costó la muerte, en este caso cruzar este torrente de Cedrón. Pero quedémonos ahora con el Señor Jesucristo, que dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Porque aquí tenemos el contraste. Tenemos una obediencia, no una desobediencia como Simei. Tenemos una obediencia, está hablando de eso en este mismo lugar, una obediencia que le llevaría a la muerte. Jesús cruzó el torrente de Cedrón sabiendo que sería sentenciado a muerte. El que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice la Escritura, hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de un malhechor, la forma más ignominiosa de todas las formas conocidas en aquellos días, reservada por los gentiles para los más odiados enemigos y criminales comunes, rodeada de la más profunda vergüenza. Por esa muerte Cristo quitó la muerte. Por esa muerte Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte de Jesús sobre el madero demuestra ampliamente la gravedad del pecado. El Señor Jesús bebió esa copa de sufrimiento y de muerte porque no había otra manera de alcanzarnos la salud. Solamente con el derramamiento de su sangre pueden ser limpiados nuestros pecados. Solamente con su entrega puede haber vida, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesús cruzó el torrente de Cedrón como un rey rechazado, cual David. Y ciertamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús cruzó el torrente de Cedrón, aunque le supusiese la muerte, porque Él se entregó, muriendo para darnos vida y vida en abundancia. Querido amigo, hoy tú puedes acudir al Señor. Hoy tú puedes venir con arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Él te ama y Él te salvará. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén.